Que el Señor te bendiga y te guarde. Deseo compartirte un devocional que se titula ¿Dónde están los intercesores? El libro del profeta Ezequiel, capítulo 22 y versículo 30 dice: Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Qué mensaje tan triste. Dios, en la búsqueda de un hombre intercesor, de alguien que se ponga en ese agujero. La brecha representaba esa parte destruida del muro. Antiguamente las naciones utilizaban muros alrededor de las ciudades como una manera de protección en contra de los enemigos. Los intrusos buscaban agujeros o donde se encontraban los muros destruidos para poder entrar a las ciudades. De esa manera es que se daban a las antiguas guerras. Y Ezequiel utiliza esta figura, una figura muy especial para describir la búsqueda divina de un intercesor entre todo el pueblo. Dios busca a alguien. Y esto es lo maravilloso, porque desde el principio vemos que Dios ha buscado hombres y mujeres en quienes manifestar su gloria y su poder. Aún en el Génesis vemos a Dios buscando a Adán. A lo largo de la Biblia encontramos al Señor buscando a hombres fieles, mujeres fieles, con la disposición de servirle a Él. Y ahora el profeta Ezequiel termina su capítulo dejando muy en claro la triste realidad. Dios no encontró a ningún hombre. Cuando dice el texto que Dios buscó un hombre que hiciese vallado, esa palabra vallado significa a un reconstructor. En nuestro contexto podríamos decir a un albañil, alguien que trabajara en ese agujero, en esa brecha que tenía el muro y que pudiera tapar esa brecha, alguien que pudiera guiar al pueblo de regreso a Dios. Por supuesto, esa brecha tiene un significado y es el mismo pecado que había introducido al pueblo. El pueblo necesitaba volverse a Dios, regresar a Dios. Qué triste es cuando un pueblo se aleja de Dios, cuando una persona se aleja de Dios. Su vida no es la misma de antes. Su vida ha venido a un estado de separación, de enfriamiento, de permisividad al pecado. Todo es recibido. Aunque alguien pueda decir, momento, yo me he guardado, no estoy en la iglesia o no busco a Dios, pero yo me he conservado. Amigo y amiga, quiero decirte que aunque luches con todas tus fuerzas humanas, no podrás convertirte en un albañil espiritual, alguien que pueda ser vallado, que pueda trabajar en esa brecha y cerrarla, porque no es con tus fuerzas, no es con tu inteligencia o tu sabiduría. Claro, Dios espera que tú acciones y lo busques y medites en tu necesidad y te acerques a Él. Pero es el Señor el que hace la obra en tu corazón. Por eso es que el Señor de forma tan clara deja entrever en este versículo que ninguno se encontraba con la disposición de tapar ese agujero en el muro. Nadie.
El Señor decía, ¿y quién se pusiese en la brecha delante de mí? Ahora, la interpretación de esa brecha y de alguien que se ponga delante de Dios es como de un intercesor. El intercesor se olvida por un momento de su comodidad y de sus necesidades para presentarse delante de Dios y no pedir por él, sino pedir por otros, suplicar por otros, orar por otros, presentar las necesidades de otros. Entre todo el pueblo de Israel existían sacerdotes, príncipes, algunos se autonominaban profetas, pero ninguno de ellos tuvo la sensibilidad espiritual para estar delante de Dios. La historia se está repitiendo. El Señor sigue llamando a hombres y mujeres que sean intercesores, que se pongan en la brecha, que se presenten delante de Dios, que dejen por un lado su comodidad y se arrodillen y extiendan sus manos y pidan a Dios por su familia, por su pareja, por sus hijos, por su nación. En este tiempo es donde más necesidad hay que se levanten intercesores, creyentes maduros con el deseo de ver la gloria de Dios en su vida y en los demás. Con frecuencia en nuestros días, el vallado protector alrededor de las familias, las iglesias y las naciones está en una desastrosa condición. Esos vallados están destruidos. Los muros espirituales de muchas familias están rotos. Los muros espirituales de las naciones están corrompidos, destruidos. El pecado ha ingresado a los corazones de las personas. Y aunque la naturaleza pecaminosa se encuentra aún, pero eso no significa que el creyente dé lugar al pecado en su vida. Al contrario, el Señor dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú puedes vencer el pecado. Tú puedes soltar el pecado. Dios te está buscando. Él desea que te levantes como un intercesor. Intercede por tu vida, intercede por tu familia, intercede por tu casa, intercede por tu nación. Dios sigue buscando intercesores. El vallado que comúnmente realizaban en aquel entonces consistía en piedras, pero el vallado que Dios ahora está buscando es de gente fiel, que se levante resistiendo el mal, el pecado. Aunque Dios estaba buscando a alguien, muchos podían entender el llamado, podían sentir el llamado, podían comprender que tenían que levantarse como intercesores de su pueblo, pero no lo hicieron. Y esa es la trágica noticia de este versículo 30. El Señor dice, y no lo hallé. Queridos amigos y hermanos, este es un tiempo donde se requieren intercesores. La tierra está sufriendo, el mundo está en caos, los países se encuentran turbados, el mundo se encuentra confundido, alterado, las noticias son desalentadoras y el pecado, que es el virus mortal, aún más que el coronavirus, sigue ganando terreno. Muchos hogares se están destruyendo, muchos matrimonios están siendo golpeados y azotados. Muchas vidas han caído en diferentes tipos de problemas en este tiempo de pandemia. El encierro, el no poder salir, el sentirse como prisionero ha traído como consecuencia que muchos se corrompan delante de Dios.
El acceso al Internet tan fácil en este tiempo ha provocado que muchos comenzaran a pecar. Y sabes, no es tiempo de estar divagando en eso. Es tiempo de levantarse como un intercesor. Si la iglesia, si el pueblo cristiano, si los que entienden esta realidad nos levantamos como intercesores a pedir, a suplicar a Dios que tenga misericordia de esta situación que vivimos. El Señor puede escucharnos. Él sigue escuchando nuestro clamor. Él sigue escuchando nuestra oración. Es cierto que no podemos congregarnos en un templo, pero Él sigue escuchando a los creyentes que se levantan con pasión en su corazón, con fervor espiritual en su vida, para ponerse en la brecha, para tapar esos agujeros, para ser vallado. De esa manera, la mano de Dios será favorable para nosotros. Te invito a que seas un intercesor, una intercesora. Dios te está buscando para que te levantes de esa manera. En el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos porque podemos sentir el llamado hacia la intercesión, hacia el clamor. No permitas que tu iglesia esté distraída. No permitas que tu pueblo divague en su mente, en sus pensamientos. Levántanos como intercesores. Levántanos, Señor, para ponernos en la brecha. Levántanos a ser vallados sobre nuestro hogar, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestro pueblo, sobre nuestra nación. Levántanos como intercesores, Padre. El tiempo de interceder es ahora, es hoy cuando debemos interceder por todo lo que sucede. Ayúdanos, poderoso Jesús. Es nuestra petición, es nuestra necesidad. Tuyo es el poder y la solución para todo, pero de nosotros es la necesidad de acercarnos y clamar y volvernos intercesores. Te adoramos en el nombre de Jesús.